La legislación internacional ha sido incluida en la legislación nacional. El Estado de Nicaragua ha transformado los instrumentos internacionales de derechos humanos en leyes que protegen, sancionan y atienden a las víctimas de explotación sexual en cualquiera de sus manifestaciones. La Constitución Política de la República, en su artículo 71, expresa: la niñez goza de protección especial y de todos los derechos que su condición requiere, por lo cual tiene plena vigencia la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña. El Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley 287 de 1998, en su artículo 5 establece que ninguna niña, niño o adolescente será objeto de cualquier forma de discriminación, explotación, traslado ilícito, dentro o fuera del país, violencia, abuso o maltrato físico, psíquico y sexual, tratamiento inhumano, aterrorizador, humillante, opresivo, trato cruel, atentado o negligencia por acción u omisión a sus derechos y libertades. Es deber de toda persona velar por la dignidad de la niña, niño y adolescente, poniéndolo a salvo de cualquiera de las situaciones anteriormente señaladas, establece este código. Según el artículo 19 de esta norma jurídica, el Estado debe de brindar especial atención a las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de peligro, riesgo o bien en una situación de explotación sexual de manera particular. Niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física, psicológica, social. Es decir, hay una concepción integral en este código. En su artículo 40 también señala que el Estado asegurará una atención médica a niñas, niños y adolescentes a través del sistema público de salud, garantizando el acceso universal e igualitario a las acciones y servicios de promoción, protección, rehabilitación y recuperación de salud. El artículo 67 del Código de la Niñez prohíbe a las agencias de publicidad, a los propietarios, a trabajadores, difundir mensajes publicitarios de tipo comercial, político o de otra índole que utilicen a las niñas, niños y adolescentes a través de cualquier medio de comunicación social, que inciten al uso de drogas, tabaco, prostitución, pornografía infantil, alcohol, que exalten el vicio o irrespeten su dignidad. El artículo 74 del Código de la Niñez señala: los adolescentes no podrán efectuar ningún tipo de trabajo en lugares insalubres y de riesgo para su vida, salud, integridad física, psíquica, moral, como el trabajo en minas, subterráneos, basureros, centros nocturnos de diversión, los que impliquen manipulación de sustancias tóxicas y jornadas nocturnas en general. El artículo 76 de este código establece que el Estado en particular, las instituciones públicas o privadas, con la participación de la familia, la comunidad, la escuela, debe de brindar atención y protección especial a aquellas niñas y niños que se encuentren en problemas de adicción, drogas, en situación de desamparo, y dice claramente en situaciones de abuso y de explotación sexual. El Código de la Niñez establece la obligación del Estado de Nicaragua de sancionar la explotación sexual y establece responsabilidad ciudadana de vigilar que la niñez y la adolescencia no sea víctima de delitos de esta naturaleza. El Estado tiene la obligación de brindar protección especial a quienes hayan sido víctimas de estos delitos cruentos. El Código de Familia, recientemente aprobado en la Asamblea Nacional y que entró en vigencia en abril del año 2015, contiene en su artículo 50 que es obligación del Estado de la República de Nicaragua, a través de las instituciones vinculadas al tema, prevenir, sancionar y erradicar la violencia doméstica o intrafamiliar, y que con esa finalidad se deben de desarrollar acciones relativas a incorporar a la niñez en la formación escolar, enseñanza de valores éticos, cívicos, sociales,
respetar la dignidad de las personas, realizar campañas de difusión con el propósito de sensibilizar a la sociedad sobre la problemática social antes mencionada, promover el estudio e investigación de las causas y consecuencias de la violencia, brindar a través del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, la Procuraduría de la Mujer, la Comisaría de la Mujer, la Niñez de la Policía, asistencia psicosocial, facilitando enseñanza técnica de autocontrol y solución de controversia en beneficio de las familias nicaragüenses. Proteger a las víctimas y brindar asistencia legal por la vía del Ministerio Público, la Defensoría Pública y la Procuraduría Nacional de la Familia de la Procuraduría General de la República. Código Penal. Bien, veamos otra ley, el Código Penal del año 2008. Este código tipificó prácticamente todas las formas de explotación sexual, como turismo sexual infantil, pornografía infantil, abusos sexuales remunerados con adolescentes, trata de personas con fines de explotación sexual. Todas estas formas están sancionadas en el Código Penal del 2008. Luego, la Ley 779 o Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer del año 2012 reformó el Código Penal en lo relativo a los delitos de explotación sexual. Casi siempre que se ha hablado de la Ley 779 se ha considerado una norma jurídica vinculada a los temas de violencia intrafamiliar, pero en realidad la Ley 779 no solamente habla de violencia intrafamiliar, sino que habla expresamente de la explotación sexual y de cada una de las connotaciones que tienen estas figuras. Veamos el artículo 175. Señala explotación sexual, pornografía y acto sexual con adolescentes mediante pago. Así lo dice meridianamente esta ley y señala: quien induzca, facilite, promueve o utilice con fines sexuales o eróticos a personas menores de 16 años o con una discapacidad, haciéndola presenciar o participar en un comportamiento o en un espectáculo, ya sea público o privado, aunque la víctima consienta en presenciar ese comportamiento o consienta participar en él, será penado esa persona, quien cometa ese acto, con 5 o 7 años de prisión, y se impondrá de 4 a 6 años de prisión cuando la víctima sea mayor de 16 años y menor de 18 años de edad. También la Ley 779 dice que quien promueva, financie, fabrique, reproduzca, publique, comercialice, importe, exporte, difunda, distribuya material para fines de explotación sexual por cualquier medio, ya sea directo, mecánico, digital, audiovisual o con soporte informático, electrónico o de otro tipo, una imagen o una voz de una persona menor de 18 años en actividad sexual o erótica, ya sean reales o simuladas, explícitas o implícitas, o una representación de sus genitales con fines sexuales, será sancionado con pena de 5 años o 7 años de prisión y 150 a 500 días de multa. También la Ley 779 dice: quien con fines de explotación sexual posea material pornográfico o erótico en los términos expresados en el párrafo anterior, será sancionado con la pena de 1 a 2 años de prisión. O sea que esta ley no solamente sanciona la creación, la publicación de pornografía infantil, sino que con solamente el hecho de poseer material pornográfico infantil, eso ya es un delito en Nicaragua. También la Ley 779 dice que quien ejecute acto sexual o erótico con persona mayor de 14 años y menor de 18 años de edad de cualquier sexo, pagando o prometiéndole pagar o darle a cambio ventaja económica o de cualquier naturaleza, será sancionado con pena de prisión de 5 a 7 años. Para los fines establecidos en el Código Penal y en las leyes especiales, se entenderá por explotación sexual todo tipo de actividad en que se use el cuerpo de una persona menor de 18 años,
o una persona con discapacidad, aún así con su consentimiento, para sacar ventaja o provecho de carácter sexual, erótico, económico, comercial, de reconocimiento público, publicitario o de cualquier otra índole. Es decir, que la ley 779 dejó claramente establecido todas las formas, todas las expresiones de explotación sexual. Conceptualmente hay sanciones, así que en Nicaragua, en la legislación penal, no hay posibilidad para la impunidad en los casos de explotación sexual. Imaginémonos en una zona costera que mercaderes de la vida y la libertad de las niñas y los niños se dediquen a ofrecer a muchachas y muchachos a cambio de cargamentos de mariscos para su posterior venta y consumo. Bien, voy a mencionar otra ley, la ley contra la trata de personas. Esta es una ley que define claramente lo que es la explotación sexual en su artículo 6 como todo tipo de actividad en la que se utiliza el cuerpo de una persona menor de 18 años de edad y personas con discapacidad, aun sea con su consentimiento, para sacar ventaja o provecho de carácter sexual, erótico, económico, comercial, de reconocimiento público, publicitario o de cualquier otra índole. Es decir, aquí hay una sintonía entre la ley 779 y la ley especial e integral contra la trata de personas. Inclusive hay aspectos que la ley contra la trata de personas reformó de la ley 779, que a su vez es parte del Código Penal. Es decir, estas normas jurídicas deben de ser leídas de manera conjunta para ver con detalle los significados de estos delitos. Esta ley también señala que la trata de personas es la actividad ilícita o delictiva que consiste en el secuestro, en el traslado o en la acogida de seres humanos por medio de la amenaza, de la violencia u otros mecanismos coercitivos con el propósito de alquilar, comprar, vender a los seres humanos. Acto cometido por personas, grupos de personas u organizaciones criminales que lesionen derechos humanos consagrados en la Constitución política, en acuerdos internacionales, en tratados de derechos humanos que hayan sido firmados y ratificados por el Estado de Nicaragua. El artículo 182 del Código Penal tipificaba antes el delito de trata de personas y ahora con la ley de trata ese artículo fue reformado y quedó más preciso el delito de trata de personas, de tal manera que quien organice, financie, dirija, promueva, publicite, gestione, induzca, facilite o quien ejecute la captación directa o indirecta, invite, reclute, contrate, transporte, traslade, vigile, entregue, recepcione, retenga, oculte, acoja o aloje a alguna persona con cualquiera de los fines de explotación sexual, proxenetismo, pornografía infantil, matrimonio servil forzado o matrimonio simulado, embarazo forzado, explotación laboral, trabajos o servicios forzados, trabajo infantil, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, tráfico o extracción ilícita de órganos, tejidos, células o fluidos humanos o cualquiera otro de sus componentes, ya sea experimentación biomédica, clínica o farmacológica ilícitas, que participen en actividades de criminalidad organizada, utilizando a niños, niñas y adolescentes para mendicidad, para adopciones irregulares. Todos estos fines, dentro o fuera del territorio nacional, será sancionado. Es decir, todas las formas de trata de personas en Nicaragua están sancionadas con esta nueva ley contra la trata de personas, y se establece que se aplicará la pena de 10 a 15 años de prisión y 1.000 días de multa, la cancelación de licencia comercial, clausura definitiva de local y decomiso de bienes muebles e inmuebles utilizados, así como recursos económicos y financieros obtenidos. Y aquí viene un punto que está casi en todas las leyes que he mencionado.
En ningún caso el consentimiento de la víctima eximirá ni atenuará la responsabilidad penal de las personas que incurran en la comisión del delito de trata de personas. Es decir, aunque una muchacha, aunque un muchacho menor de 18 años acepte de su voluntad participar en estos actos cruentos, será siempre considerado un delito. Esta ley establece también mecanismos de prevención del delito y se debe de informar, se debe de divulgar, educar, comunicar y sensibilizar sobre las actividades encaminadas a disminuir el fenómeno de la trata de personas. Es que esta ley no solamente es una ley punitiva, castigadora o sancionadora, sino que también es una ley educativa, preventiva y educadora, creadora de conciencia para erradicar este flagelo social. Asimismo, esta ley reconoce derechos de las víctimas de este delito, expresando que las instituciones públicas y privadas deben de brindar atención primaria, atención secundaria, protección, acceso a la justicia, atención en salud, protección integral para las personas, para las mujeres, las niñas, los niños que hayan sido víctimas del delito de trata de personas.